tenemos que celebrar porque sabéis que es un auténtico drama la falta de agua de nuestra provincia, así que bienvenido, aunque luego los parkings estén llenos y demás. Y muchas gracias por acompañarnos en esta jornada que hemos preparado junto a IFEDES y que se va a tratar un tema pues tan relevante como es los valores, el legado y la sostenibilidad de la empresa familiar. Los que leímos tu artículo de este fin de semana hemos visto clara la conexión entre los tres términos. Y bueno, comentaros precisamente que lo que diferencia y caracteriza a las empresas familiares son los valores. Esos valores que vienen precisamente de la familia. La familia, sabéis que afortunadamente comparte valores muy positivos y el que eso se traslade a la empresa familiar es lo que nos hace diferentes, más resilientes, más potentes, y creo que es algo que además tenemos que trasladar a la siguiente generación como una parte vital del legado. Los valores tienen que estar siempre presentes en ese legado de continuidad. Y dentro de esto, pues nos encontramos que esa característica única de las empresas familiares que quieren prevalecer en la siguiente generación, pues nos lleva a la característica más importante que tienen estas empresas, que es la visión a largo plazo. Eso precisamente es lo que conecta con la sostenibilidad, porque si queremos seguir la siguiente generación y la siguiente, tenemos que pensar a largo plazo. Y para llegar a ese largo plazo debemos ser sostenibles. Y esa sostenibilidad, sabéis que se basa en tres pilares. La primera, la económica. Si no hay sostenibilidad económica, no hay ni empresa ni posibilidad de nada. Así que esta es muy importante. Y luego, precisamente por el arraigo que tienen las empresas familiares a su entorno, vienen las otras dos patas, que es la sostenibilidad social y la sostenibilidad medioambiental. ¿Por qué? Porque incluso de una manera natural, como además tendremos la ocasión de ver en estos dos maravillosos casos que vamos a poder disfrutar, gracias Carmen con el ejemplo de Actiu y gracias Ángeles con el ejemplo del Grupo TM Inmobiliario, que veréis que son admirables y para tomar mucha nota y que nos sirvan de ejemplo. Y veréis que muchas veces sale de esto, de la naturalidad, o sea, de los valores precisamente. Y eso es lo que hace que las empresas pues mantengan esa intención de sostenibilidad con sus tres patas. Esto, pues a lo largo del tiempo, pues se va nombrando de diferente manera. Ahora pues hablamos de ESG, también va evolucionando, en constante evolución diría yo, o sea, casi que empieza a hablarse de una manera y ya empieza a cambiarse hacia otra, pero al final es de lo que estamos hablando, de sostenibilidad en esos tres pilares y de los valores que están detrás. Sí que tengo que decir que al hilo de eso, AEFA, como precisamente es una asociación de familias empresarias, pues también tiene su analogía. Por eso hemos creado el Código Ético de AEFA, siendo además la primera asociación de empresas familiares de España, porque creemos en eso, en que esos valores tienen que estar ahí por escrito para que las siguientes generaciones tengan esa guía. Y también ahora que estamos inmersos en el desarrollo del Plan Director de Responsabilidad Corporativa. Es decir, aquello mismo que se hace en las empresas familiares, pues tratamos de hacerlo en AEFA y que además sirva de ejemplo para todos nuestros asociados. Deciros que evidentemente la sociedad evoluciona y que todo también evoluciona con esa sociedad y las empresas por eso se van adaptando a esas necesidades de los mercados que quieren que cada vez seamos más sostenibles y también a las necesidades normativas, ¿no? De todo ello,
tendremos la suerte de que nos hable un experto en la materia. Doy las gracias a IFEDES y en especial a Tomás Guillén, que nos alumbrará respecto a estos temas. Y también quiero dar las gracias, como he dicho, a Carmen y a Ángeles, porque con los ejemplos la verdad es que siempre es la manera más ilustrativa de aprenderlo. Así que nada, ya me callo porque creo que los que tienen que hablar son ellos. Muchas gracias. Un poco en la línea justamente, es decir, sobre todo agradecer a Ángeles y a Carmen, ¿vale? Porque como ha comentado muy bien Maite, que decir, aquí lo importante es poder tener ejemplos y sobre todo ver empresas que ya han empezado ese camino y esa evolución, porque esto, como suelo decir, es un camino de largo recorrido, es una maratón, pero que evidentemente la inflexión es empezar a tener esa sensibilidad, empezar a preocuparse por esto y arrancar el proceso. Con lo cual, espero que pueda servir un poco la jornada para ayudar en el estadio en el que esté cada uno, porque cada empresa familiar está en una realidad y en un punto de partida distinto, a intentar tener una hoja de ruta que pueda servir como primer paso para hacer esa evolución de 3 temas que antes don Rafael incluso nos decía, esto antes se llamaba los valores y los pilares de la empresa, es decir, ahora le llaman sostenibilidad y va cambiando, pero realmente el planteamiento es que la sostenibilidad, los valores y el legado forman parte y es algo intrínseco del funcionamiento de cualquier empresa familiar, ¿vale? Dentro de ese esquema, como comentaba un poco, y estaba en la línea de el artículo que comentaba Maite, realmente, a ver, nosotros la parte de los valores, lógicamente en una empresa familiar, o sea, que nosotros nos dedicamos un poco a lo que es la parte de estrategia de negocio y llevado a una empresa familiar, la parte de los valores está en la parte de la estrategia, está en la parte de la sostenibilidad y es la parte intrínseca, digamos, en el funcionamiento de una empresa, es decir, familiar. Nosotros la parte de valores sí que es verdad, y ahí un poco cada empresa, como decía antes, está en un estado distinto, sí que es un tema que tiene que tratarse y tiene que de alguna manera hacer esa identificación o esa tangibilización, porque evidentemente toda empresa familiar tiene unos valores, otra cosa es qué grado de estructuración, de identificación y de vertebración tienen esos valores dentro de la organización. Y ese es uno de los ejes que normalmente hay que trabajar para llevar bien el planteamiento hacia la sostenibilidad. La parte del legado es otro de los elementos que pues, también tiene un componente intangible, que estábamos hablando antes, que hay una parte de ese legado que tiene un componente intangible y hay una parte tangible que tiene que ver con la parte, pues lógicamente, económica, patrimonial, que muchas veces es incluso superior al propio de la empresa, ¿vale? Y es un elemento que también requiere un proceso de trabajo y, evidentemente, lo que vamos a buscar es un poco esa relación o esa vinculación con la parte de sostenibilidad, que también es un elemento que está muy vinculado a la empresa familiar en todas sus dimensiones. La dimensión social, la dimensión de gobernanza y la parte, por supuesto, también medioambiental. Entonces, dentro de ese esquema es un poco lo que vamos a intentar ver cómo evolucionarlo y que os pueda servir, pues en la medida posible, como pequeño guión o hoja de ruta para sobre una evolución en esas 3 dimensiones, poder trabajar con un modelo mucho más integral y al fin y al cabo sostenible y en el largo plazo, ¿vale? Yo sé que me gustaría, pues, al final un poco pues lo que buscamos en esto es la interacción, con lo cual no solo las preguntas al final, sino en cualquier cosa poder hablar. Estamos en petit comité, con lo cual no hay ningún problema, aparte de luego los ejemplos y los casos de TM y de Actu que veremos, ¿vale? Nosotros, cogiendo un poco el orden, ¿vale? Es decir, la parte de los valores, cuando estamos hablando un poco de los temas de sostenibilidad, es el punto de partida, igual que cuando hablamos de los temas de estrategia, los temas de funcionamiento de la compañía, el punto más alto de la pirámide, ¿vale? Es el propio sistema de valores que tiene la empresa familiar. Es decir, como decía antes, todas las empresas tienen unos valores, incluso aunque no los tengan explicitados. De hecho, si vamos a la primera generación, normalmente nunca están reflejados, porque uno, cuando arranca en la primera generación, su manera de cómo entiende él el trabajo, el funcionamiento y el espíritu empresarial
no tiene que escribirlo porque ya está interiorizado y lo tiene, y como solemos decir, uno siempre está de acuerdo consigo mismo, con lo cual no tiene ningún tipo de conflicto o de problema y evidentemente no ve ningún tipo de necesidad en trabajar toda la parte de la transmisión de los valores dentro de la organización. Conforme ya va entrando las segundas y terceras generaciones es donde ese vínculo evidentemente ya se va perdiendo respecto a la posición del fundador y hay que trabajar un proceso, digamos, de estructuración y de, digamos, traslación al resto de la organización. Por eso el definir esos valores es uno de los ejercicios que no todas las empresas ya tienen estructurado. Estructurado me refiero de consensuar, ahora entramos un poco el cómo hacerlo, ¿vale? Para que sirva también como pequeña hoja de ruta, pero el consensuar 4, 5, 6, recomendamos que no sean muchos, porque hay empresas que pues puestos... vas con 10, 15 valores y eso es garantía de no poder interiorizar ninguno, es decir, el poder seleccionar con qué valores vamos a marcar, y esto es muy importante, la personalidad y la diferencia o las características diferenciales de nuestra empresa, hay que verlo en un planteamiento de empresa familiar y también hay que verlo en un planteamiento de organización interna y hacia la parte de mercado. Y es un ejercicio que requiere pues trabajo y, como solemos decir, tener unos consensos, volver a macerar las cosas, volver a interiorizarlas, es decir, tiene un componente importante de trabajo que se traduce al final en una declaración formal, que es normalmente lo que hay que buscar, porque a partir de ahí es donde empieza realmente esa comunicación. Nosotros muchas veces cuando hablamos de los valores, y muchas veces cuando hablas sobre todo de primeras generaciones, una de las cosas es que los valores evolucionan, ¿vale? Es decir, de hecho, un ejercicio muy importante es revisar de manera habitual los valores. De hecho, muchas veces cuando hacemos un plan estratégico, un ejercicio que se hace cada plan, cada 3, 4 años, es releer los valores para ver hasta qué punto los tenemos actualizados, porque evidentemente el mercado y el entorno y la sociedad cambian muy rápido y cada vez más rápidamente y hay que buscar una adecuación y una, digamos, adaptación de esos valores. Por ejemplo, muchas empresas, pues sobre todo pues, de hace unos años, no sé, el valor, el esfuerzo, ¿vale? Era un concepto que se tenía como algo característico, etcétera. Hoy, pues todos sabéis que el planteamiento en la sociedad, el concepto de esfuerzo, el concepto de continuidad, permanencia, etcétera, pues para muchas empresas ha sido algo característico incluso del propio planteamiento de lo que tiene su empresa familiar y evidentemente hoy cuando hablamos de los problemas de la atracción del talento, pues los conceptos de esfuerzo, permanencia, etcétera, están en las antípodas de lo que realmente hoy la gente quiere escuchar. Y ese concepto de entrarás aquí y podrás jubilar, eso es gente que ya le produce urticaria, pues yo por aquí pensaba pasar 1 año o 2 años, con lo cual este concepto de estar aquí permanentemente no encaja con mi modelo. Por eso esa revisión y a lo mejor ese esfuerzo hay que traducirlo más en implicación, en ilusión, es decir, hay que buscar realmente un proceso donde los valores no es un ejercicio de se hace una vez y se queda estático, sino que tenemos que ver realmente cómo adecuarlos y revisarlos, ¿vale? Pues el concepto de pasión nos puede sustituir esfuerzo, que tiene una connotación evidentemente distinta. Es decir, son ejercicios que se tienen que trabajar porque es muy importante tener al final conseguir tener una declaración formal de cuáles son los valores de la empresa familiar. Y eso es un punto realmente muy, muy relevante. A partir de ahí, como comentaba, está el tema de trabajar la comunicación porque evidentemente en la parte de arriba podemos tener claro esos valores, pero al final esto no es un ejercicio decidido de arriba hacia abajo, sino que tiene que ser un ejercicio muy participativo y hay que consensuar y buscar ese grado de implicación de la organización y ahí la parte de la comunicación es relevante. Y eso ya muchas empresas no lo trabajan en una dimensión, vamos a llamarle formal. Me quedo en una declaración, lo tengo por supuesto con la misión, la visión, etcétera, lo tengo por supuesto dentro de la ISO, lo tengo dentro de la página web, lo comunico incluso en las salas o en las zonas comunes, pero no trabajo un planteamiento proactivo para trabajarlo, digamos, no solo en la comunicación, sino el vivirlo
a través de la parte del ejemplo, que es uno de los puntos más complicados a la hora de desarrollar. Y es que en todos los temas de cultura y valores, y eso pues cuando hablamos de estrategia lo tenemos muy presente, pues, al final toda esta parte es la restrictora de muchas de las opciones o de las estrategias que puede tener una empresa. Realmente, si no es compatible con esos valores y esa cultura, yo puedo tener opciones o estrategias posibles en el mercado, pero jamás las podré implantar en mi empresa porque no es compatible con mis valores y mi cultura. Por eso tendré que evolucionar mi cultura y mis valores para hacerla compatible con esas estrategias que me está imponiendo el mercado. Es un ejercicio donde el mercado me hace evolucionar esos valores y ese funcionamiento y esa cultura dentro de la organización. Por eso, el trabajar, el movilizar esos valores, por desgracia, y eso, pues bueno, la comunicación es importante, pero como solemos decir, lo que más comunica y cambia es el comportamiento de la dirección, ¿vale? Y el comportamiento de la dirección sí que viene de arriba hacia abajo. Es decir, cuando hablamos de poner pasión, es decir, el primero que tiene que demostrar pasión es mi jefe, y mi jefe es el que tiene que tener pasión porque su superior y suba hacia arriba y la propiedad tiene pasión por el negocio y tiene esa inquietud de querer trasladar al resto de la organización con el comportamiento y con el ejemplo. Y esa parte, por eso es muy importante volver hacia aquí y no quedarme con frases o con planteamientos huecos, sino ver en el ADN lo que luego seré capaz de poner en práctica con el ejemplo. Es decir, el ejercicio mucho más sencillo es hacerlo al contrario. Como al final aquí es donde voy a tener que llegar, el ejercicio es cuando construya esto, no construirlo desde qué ponen otros, qué hay en el sector, qué hay, sino desde el ejercicio interno personal de nosotros como familia, qué vamos a poder demostrar con nuestro comportamiento para que sea coherente y vaya en cascada hacia abajo. Y eso ya me restringe bastante con qué valores realmente podemos funcionar. Y es empezar por lo que luego va a ser la parte final. Es una recomendación que muchas veces ayuda en ese proceso de cómo simplifico esos 4, 5, 6 valores que vayan a ser los característicos dentro de nuestra organización. No obstante, por tener un poco una hoja de ruta, pues lo que estábamos comentando, ¿vale? Nosotros siempre en esto, pues con más de 6 ya es difícil de manejar, como se dice, si son 4 mejor que 5, es decir, que es un planteamiento importante, fáciles de recordar, es decir, que no tienen que ser muy rebuscados, donde haya una breve definición, pero sobre todo, porque hay muchas empresas que se quedan aquí, ¿vale? Muchas empresas, lo que hablamos, para los aspectos formales, en cualquier ISO te requiere tener una estructura, en un plan estratégico también, quiero decir, tener misión, visión, valores, etcétera. Lo más importante no es el descriptivo, la pequeña definición de qué es pasión en nuestra empresa o qué es trabajo en equipo, sino el poderlo concretar en comportamientos, ¿vale? Entonces, un poco lo que más cuesta en las empresas y que normalmente no está resuelto, con lo cual es un ejercicio que hay que hacer para que todo esto, estos 3 pilares se muevan adecuadamente, es traducirlo en comportamientos. Lo que más cuesta no es decir, incluso me da igual, cojo el planteamiento, el esfuerzo que estaba comentando antes. En cada empresa esfuerzo es distinto, incluso hasta el descriptivo podría parecerse, ¿vale? Lo importante es cómo se lo traduzco a mi equipo directivo, a mi departamento, qué es esfuerzo, cuáles son los comportamientos que hacen que en mi empresa se identifique eso. Porque hay gente que cuando te va a hablar de esfuerzo, pues vamos a llamarle, lo vuelve a llevar a el famoso tema de estar mucho tiempo en la empresa y trabajar muchas horas. Y otro te va a llevar el esfuerzo al revés, a ser el mejor profesional, el estar lo más cualificado, usar la última tecnología y si puede hacerlo en menos tiempo, muchísimo mejor. Y será de los que se irá antes a casa. Y en los dos, cada uno está convencido de que está con un comportamiento de esforzándose, ¿vale? El problema es que si no lo aterrizamos, si no lo convertimos en comportamientos adecuados o inadecuados, alineados o no alineados, la gente se nos queda con una identificación y con una frase, por así decirlo, bastante genérica e interpretable. Por eso, para aterrizar de verdad toda esta parte de valores, no nos podemos quedar en
simplificar y quedarnos con un valor y un descriptivo, sino que hay que intentarlo traducir a unos comportamientos. De hecho, hay empresas, las empresas que todo esto lo tienen mucho más trabajado, que hasta están los comportamientos asociados al valor y los comportamientos no asociados, para que quede claro lo que no, que muchas veces simplifica y ayuda para entender realmente qué está y qué no está alineado con el valor que tiene la compañía, ¿vale? Por supuesto, lo que hablamos, tienen que estar totalmente vinculados a la parte de estrategia. El tema de valores tiene mucha relación con la parte de mercado y de negocio. Tiene un componente participativo, ¿vale? De hecho, eso nos pasa mucho cuando trabajamos esta parte, es decir, con la familia y con la propiedad puedes trabajar unos valores y cuando trabajas con el equipo directivo ya hay unos matices y si bajas al grupo de mandos intermedios hay otros matices y si bajas para abajo hasta puede haber otros realmente distintos. Al final el problema es que esto no puede ser de arriba hacia abajo, sino que tenemos que buscar un ejercicio. Esto no es votar ni en un tema democrático, pero sí que hay que entender dónde hay una serie de elementos comunes que a lo largo de todo el nivel jerárquico se mantienen para que puedan ser coherentes. Y estos son los elementos que normalmente también hay que trabajar como mínimo como un denominador base o denominador común. A partir de ahí, el trabajo del comportamiento, la comunicación, etcétera, es lo que nos va a hacer que todo eso cale y se interiorice en la organización. El tema que comentaba la transmisión, el tema de que tiene que ser un planteamiento no de adoctrinamiento, sino realmente de algo que la gente lo haga partícipe, por eso es importante ese proceso y sobre todo lo más importante que comentaba antes, el tema de la coherencia, ¿vale? Una de las cosas, y en esa coherencia el ejemplo de los superiores es el que me va a dar realmente, vamos a llamarle, el grado de implantación que va a tener de verdad ese valor dentro de la organización. Hay que evaluarlo, de hecho cada vez más en las empresas, en los sistemas de evaluación, introducimos el que se identifiquen en esa persona y ese directivo comportamientos con los valores y forma parte de la evaluación, igual que está la evaluación de competencias, igual que está la parte de evaluación de objetivos, también una evaluación de alineamiento con la parte de los valores. Es muy importante ese proceso y conseguir que estén de alguna manera vinculados y revisados de manera actualizada, ¿vale? Son, como solemos decir, cosas que hay que tener en cuenta para desarrollar toda la parte, en este caso, de los valores dentro de estos tres pilares que son los fundamentos y que evidentemente en una empresa familiar tiene más relevancia. Sí, sí. Sí. Pues que afecte, por eso cuando hablamos un poco de vincularlo, vamos a llamarle en una evaluación o que los comportamientos, que la gente entienda que no estar alineado con esos valores tiene, digamos, unas connotaciones negativas y si se tienen comportamientos alineados con esos valores, hay desde un planteamiento de reconocimiento o un planteamiento en positivo. La gente tiene que ver que quedarse, vamos a llamar, en una zona gris, por así decirlo, no es cómodo, sino que o estoy dentro de los valores, estoy dentro de ese círculo y que vivo dentro de la empresa con ese planteamiento o cada vez estoy más fuera, ¿vale? Ese ejercicio cuesta, pero, a ver, nosotros, la lectura, ¿vale? Quiero decir, eso es así, o sea, las empresas que tienen muy clara la estrategia que quieren seguir de negocio, tienen muy claro qué valores son los que quieren realmente trabajar. Con lo cual, la gente que no está alineada con esos valores, como tienen un proceso de discriminar positivamente toda la gente que está alineada con los valores, enseguida se da cuenta de que la gente está fuera de la foto. De hecho, son dos herramientas. O sea, uno es que las empresas en los procesos de selección ya hacen un filtrado muy grande para que la gente que entre con los valores alineados con lo que nosotros estamos buscando, y eso implica ser muy estricto en el proceso de selección, cosa que es complicado por el mundo que hoy tenemos del talento, ¿vale? Porque si no hay mucha gente, pues no entraría, ¿de acuerdo? Pero las empresas, vamos a llamarle, que sí que tienen una capacidad tractora de talento, le dedican mucho tiempo a identificar
qué grado, digamos, de alineamiento tiene esa persona con los valores de la organización. ¿Por qué? Porque a la larga saldrá fuera. Quiero decir, al final las personas que no están alineadas a ese planteamiento rotarán y al cabo de 1 año, 2 años estarán fuera y será vuelta otra vez a empezar. Con lo cual le dedican mucho tiempo en el proceso de selección y alineamiento de valores. Y luego el otro criterio es que refuerzan mucho todos los comportamientos de la gente que está asociada con los valores. Que eso me da igual, no puedo poner nombres, pero me da igual, es lo que pasa, ojo, las grandes, es decir, yo qué sé, pues me da igual, o los Google, que cojo de España, es decir, es la percepción que tenéis al contrario, que es lo que se llama, estos son como una secta, ¿vale? Es decir, la lectura negativa, me da igual, Mercadona, Inditex, cualquier de las empresas grandes, entonces, o eres de ellos o estás, y cuando estás fuera, no, es que esto es como una secta aquí, todo el mundo dice, porque las empresas que tienen muy claro qué valores son los que tiene que tener la gente que esté en la organización para que vaya ágil y alineada con la estrategia de negocio, son muy reforzadores de ese modelo. Y ese concepto de entra cualquiera, entra en la organización y ya con el tiempo irá pillando la idea de cómo aquí funcionamos, etcétera, es un proceso que ya no dura. No dura porque la gente no está 10 años y porque en cuanto ve que no hay cosas alineadas con lo que él entiende, automáticamente está en un proceso, vamos a llamarle, de desenganche. Con lo cual, tener ese perfil y cargar en ese proceso es uno de los elementos importantes. Pero luego reforzar a la gente que está alineada en eso. Por eso, quedarnos muchas veces con definir, digamos, los valores, el hacer una definición que de alguna manera quede con un descriptivo, no es gestionar por valores dentro de la organización. Y ese es un punto que evidentemente, conforme la empresa va creciendo y van cambiando la parte generacional, de la primera generación fundadora a las siguientes, no puede dejarse a la inercia, sino que tiene que trabajarse de una manera mucho más proactiva, ¿vale? A partir de ahí, el otro gran bloque del legado. A ver, nosotros en la parte del legado sí que es un componente que tiene una dimensión muy intangible, pero que pasa exactamente lo mismo. El concepto de legado normalmente empieza ya más en las segundas y en las terceras generaciones, que es cuando hay que darle sentido a todo eso. De hecho, como solemos decir, en la primera generación no hay ni percepción de legado. Es decir, yo estoy haciendo cosas, todo lo que sea para el negocio mejor, todo lo que sea para el negocio y la familia mejor. Al principio lo pongo todo en el concepto de negocio, luego con el tiempo busco otros negocios para diversificar, si tengo alguna liquidez, voy haciendo un patrimonio, luego lo que me gustaría es que esas generaciones fueran aprendiendo, es un ejercicio muy natural que evidentemente en la primera generación tampoco existe, en la segunda es y sobre todo en la tercera es donde hay que trabajar. Es decir, aquí, muy importante, construir pues lo que es la propia narrativa, que es decir, al final el conocer la trayectoria, y aquí pues las empresas que pues ya tienen más años, es importante, es decir, el cómo han sido los inicios, todo lo que es un poco la vivencia o la historia que ha tenido la empresa, marca culturalmente y ayuda a entender esos valores, el funcionamiento de la familia, las distintas circunstancias por las que han pasado, tanto el negocio como las personas. Es decir, todo ese proceso es un proceso que es importante construir y estructurarlo, ¿vale? Tener esa narrativa y evidentemente aquí la clave es todo el proceso y aquí todo lo que es la parte del legado se canaliza en el Consejo de Familia, ¿de acuerdo? Es donde hay que incorporar y generar esa participación de nuevas generaciones y meterlo dentro de la operativa del Consejo Familiar. Lo mismo, hay empresas, cada empresa familiar está en un estadio que sí que tiene un consejo familiar, tiene una estructuración y lo tiene organizado, y hay empresas pues, que aún está en esa fase de definición o de mezcla donde lo que llamamos un poco la propiedad y la familia no está suficientemente separada. ¿Por qué? Porque realmente donde el legado principal que hay que dejar a las siguientes generaciones es enseñarle a ser propietario, ¿vale? Quiero decir, uno de los ejercicios que tiene que coger el testigo es que
la empresa evolucionará como tenga que evolucionar. La gestión, la dirección dependerá del negocio, la estrategia será más internacional, menos internacional, ahora habrá que trabajar temas digitales, ahora temas de eso. La empresa y el negocio tendrá una evolución. Lo que seguro será es que en el legado habrá que suceder en la propiedad. Eso mientras no se venda la empresa, y aún así se supone que generará una liquidez que se traducirá en un patrimonio, que si lo tenemos, porque claro, luego otra cosa es repartir y que cada uno haga lo que quiera, pero si tengo un hilo conductor que es mi legado, realmente siempre vamos a tener que trabajar desde la propiedad. Por eso el Consejo de Familia, una de las obligaciones que tiene que tener dentro de esto es llevar ese legado y como parte del legado saber enseñar a ser propietario, que es un ejercicio que muchas veces no se enseña. Enseñamos más gestión empresarial, que vayan entrando en la empresa, y lo que hace falta es enseñar a ser propietario porque es de verdad el hilo conductor donde se sucederán distintas generaciones dentro de la compañía. ¿Vale? Por eso es un hilo donde el Consejo de Familia tiene un espacio muy, muy importante. Y dentro de estos 3 pilares que estábamos hablando, pues evidentemente el otro, y que pues bueno, ahora digamos está más de moda, por así decirlo, es el tema de la sostenibilidad. El tema de la sostenibilidad es un tema, antes lo estábamos comentando, muy de moda. Esto es como todo, quiero decir, hay una serie de temas. Cuando trabajamos los temas de planes estratégicos, pues hay 2 temas fijos, que es la transformación digital. O sea, ese va de serie, quiero decir, si tienes que hacer un plan 25-28, el tema de la transformación digital, sí o sí. Y ya no la transformación digital, sino incluso monográfico de la IA, que es la panacea de todo lo que va a cambiar los próximos 3 años y que hay que tenerlo presente y tener una hoja de ruta, etcétera, etcétera. Pues exactamente lo mismo pasa con los temas de sostenibilidad. Los temas de sostenibilidad están cambiando y van a cambiar muchísimo todos los modelos de negocio, las cadenas de suministro y todo lo que va a ser el funcionamiento de las empresas. Eso que evidentemente en muchos casos, como muchos temas de management, etcétera, pues son modas que afectan a una tipología de empresas que normalmente no son pequeñas y luego en cascada van bajando hacia abajo, etcétera, etcétera. Realmente en esta parte sí que entronca mucho con el tema de sostenibilidad y empresa familiar, ¿vale? Entonces, el tema de la sostenibilidad, conforme vas trabajando con muchas empresas y perfiles distintos, quiero decir, pues evidentemente, yo qué sé, si voy a otros extremos, cuando trabajas con las startups, etcétera, el concepto de largo plazo es saber cómo cojo y me entra un fondo y vendo lo antes posible la empresa, con lo cual eso y el concepto de sostenibilidad está a años luz, o un fondo que entra con un horizonte de que compra una empresa a 5, 6, 7 años salir, etcétera. Los conceptos de sostenibilidad, hay muchos modelos de negocio que no les son naturales o son impostados porque realmente yo estoy pensando en el corto plazo y en salir y lo más rentablemente y al mejor precio posible, ¿vale? En cambio, en una empresa familiar, el concepto de largo plazo es intrínseco, todo lo que he hablado antes del legado, la siguiente generación, ahí en todo ese camino no hay un proceso de corto plazo, de explosión de valor rápida para poder salir, etcétera, etcétera. Con lo cual, el tema de sostenibilidad, el horizonte temporal de la empresa familiar es absolutamente natural y de hecho sería el más natural de todos los tejidos empresariales que pueda haber, ¿vale? A partir de ahí, pues evidentemente el tema, pues el ESG, es decir, quizás el problema, y sobre todo aquí en Europa, ¿vale?, es que la E ha pesado demasiado, ¿vale? Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, todos los temas de sostenibilidad no tiene tanta relevancia la parte medioambiental, en cambio tiene mucha más relevancia la S y la G, ¿vale? Es decir, allí la sensibilidad por todo lo que es la parte social y la parte de gobernanza es muy, muy grande y potencia mucho, y aquí en Europa, pues estos temas han entrado más por el tema medioambiental, y eso pues a lo mejor nos distorsiona y no, lo vemos más como una problemática y una normativa que tenemos que cumplir y no realmente las tres dimensiones. Porque en la parte social, vuelvo al tema, o sea, lo comentaba Maite un poco antes, es decir, las empresas familiares, vamos, 2 características muy importantes es el anclaje que tienen con su territorio,
quiero decir, salen de una población, la mayoría de la gente de la población o trabaja o tiene familiares que están trabajando en la empresa familiar, el arraigo de esa empresa con esa población en sus actividades económicas, sociales y culturales es muy grande, ¿de acuerdo? Y la vinculación que tiene con ese territorio y esa proximidad es mucho más grande que cualquier otro tipo de sociedad o de empresa. Y luego, en la empresa familiar, la otra característica, cuando hablamos de determinados temas, ¿vale? Es decir que temas de salud, en el tema, por ejemplo, de igualdad, de satisfacción, es decir, al final, justamente siempre hemos dicho que la empresa familiar, las personas son personas y no son un número, ¿de acuerdo? Con lo cual, la preocupación por la parte de las personas, ¿de acuerdo?, es otra de las características naturales de las empresas familiares. Con lo cual, tanto la vinculación social con el entorno más próximo como con la parte de relación con las personas y el trato dentro de la organización son dos elementos que le son naturales a lo que son los modelos de empresa familiar, mucho más que incluso otro tipo de sociedades que puedan haber en el mercado. Y en la parte de gobernanza, pues evidentemente pasa lo mismo, es decir, en la medida en que ya vamos evolucionando, estamos trabajando pues todo lo que es la parte un poco de órganos de gobierno, cada vez se va profesionalizando más, o sea, la profesionalización de la empresa familiar, la estructuración de los órganos de gobierno es puramente el arranque y el entronque con la parte de la G. Por eso los temas de sostenibilidad son bastante naturales, ¿de acuerdo?, dentro de la operativa de una empresa familiar. Evidentemente, el tema medioambiental, pues sí, es un tema que evidentemente, ya os digo, aquí en Europa es que se le ha dado mucho peso, pues es un tema donde vamos a tener que ir transitando, ¿vale? Vamos a tener que ir transitando porque lógicamente aquí hay una parte de normativa, pero evidentemente, si preguntáramos hoy aquí, creo que nadie pensaría que su empresa puede estar ajena a el cambio climático, a la eficiencia energética, es decir, que son temas que ya no tanto solo como empresa familiar, sino por la preocupación que tenemos todo por esta temática, la tenemos que ir introduciendo en nuestro modelo de negocio y en el funcionamiento de la empresa, ¿vale? El tema de la circularidad, gestión de residuos, es decir, que no hay empresa que quiera estar en el futuro que no esté ya preocupada por este tipo de cosas. A partir de ahí es como voy haciendo esa hoja de ruta. Por eso, al final, todo el tema de sostenibilidad, ¿por qué realmente cada vez es más relevante? ¿Vale? Por un lado, por lo que estaba comentando, es decir, todos los planes estratégicos hoy, en todos los consejos de administración, en la agenda está en los temas de sostenibilidad y es un punto que además tiene que estar, ¿vale? Y especialmente porque al final, como solemos decir, detrás está la normativa y eso ayuda, ¿vale? Y evidentemente en enero, que quedan 4 meses, ya hay unas obligaciones legales, ¿vale? Y ese cambio de normativa es un cambio que fuerza a que por lo menos desde los órganos de gobierno se tenga presente el cumplir, pues como cualquier otra normativa, las obligaciones mínimas. El que evidentemente hoy el tema de sostenibilidad cada vez como el mercado es más sensible a estos temas, se tiene que introducir en la propuesta de valor, es una estrategia de mercado y de negocio, que es algo que cada vez tiene una connotación más positiva. El reporting financiero, si tienes menos de 250 trabajadores no estarás obligado, ¿vale? Lo que se llama el informe no financiero, pero si ya tienes más de 250 trabajadores vas a estar obligado a presentarlo, con lo cual ya hay una exigencia y es a partir del 1 de enero. Evitar riesgos, porque cada vez la normativa y las sanciones son mayores y esa es una parte que, digamos, como coche escoba va recogiendo y empujando a las empresas en ese proceso. Hoy ya cada vez más hay una discriminación positiva a que la financiación sea más blanda, es decir, ya los bancos me dan una financiación con menor coste si cumplo dentro de unos parámetros, dentro de lo que es la parte de sostenibilidad. Cada vez más el peso de los grupos de interés, y ahí entro ya en todo lo que son los temas de comunicación, la parte de redes sociales, todo lo que es la parte del ecosistema donde se mueve la empresa y los distintos stakeholders, es muy relevante, y sabéis que es muy condicionante de muchos de los buenos éxitos o no de muchas empresas, con lo cual tienes que trabajar mucho esta parte, ¿vale?
es un elemento que hablamos de diferenciación, sobre todo porque en muchas empresas, depende un poco de la actividad, pero digamos que hay mucha gente que le preocupa, sobre todo por la parte de sostenibilidad vinculada al tema de medio ambiente, que los productos sean ecológicos, que los materiales sean ecológicos. Ese no es el problema. De hecho, por desgracia, van a venir miles de productos ecológicos de China. Quiero decir que el problema que hay es que hacer que un producto sea ecológico no será lo complicado. Lo que es complicado es hacer que una empresa sea sostenible, ¿vale? Quiero decir que realmente la clave va a estar en que la brecha para diferenciarnos de otras culturas, por así decirlo, y otros focos dentro de lo que es la Organización Internacional del Trabajo y de la Actividad Empresarial es que los productos, yo puedo utilizar un plástico reciclado para hacer la cápsula esta y además utilizar, y puedo tener hasta, hablábamos antes de las acreditaciones, hasta tener una acreditación, una certificación de que este producto está hecho con el plástico reciclado, etcétera, etcétera. Los productos al final en el mercado tendrán el componente, digamos, de sostenibilidad y medio ambiente que requiera y que la normativa marque. Y esa normativa cada vez será más exigente. Lo que va a ser más difícil es que las empresas tengan de verdad todo un modelo sostenible, porque eso tiene que ver con todo esto que estamos hablando, tiene que ver con los valores, tiene que ver con una dimensión social que en muchas partes del mundo jamás la podrán tener, con una dimensión de gobernanza que requiere un grado de profesionalización que en muchas partes del mundo jamás podrán tener, y eso es lo que de verdad marcará una diferencia. Por eso, todo lo que se pueda cargar en ese planteamiento de diferenciación, no hacia los productos, sino hacia el modelo de negocio y la personalidad que tenga la empresa a la hora de trabajar todos estos temas de sostenibilidad, es lo que va a marcar algo que no va a ser fácil de imitar, ¿vale? O de cubrir, ¿vale? Como puede ser la parte de la normativa, que esa es la de mínimos y que cada vez será más alta, ¿vale? Además, y esto también hay que verlo porque nos está pasando, quiero decir, es una manera de generar ahorros, ¿vale? Porque evidentemente cuando entras a analizar la cadena de valor puedes encontrar pues ciertas situaciones e ineficiencias, revalorizaciones de cosas que para ti pues no tienen un valor. Es decir, viendo desde una dimensión muy transversal de la cadena de negocio se pueden encontrar reducciones de costes, aparte de los típicos energéticos, etcétera, etcétera, y sobre todo para muchas empresas también está siendo una oportunidad de negocio por la diversificación. Estoy viendo que tenemos una cosa que es valorizable, pero es que de esto, teniendo unos clientes y un sector que podría usar esto, podríamos crear una actividad diversificada para poder hacer este tipo de desarrollo, y son oportunidades de negocio que tienen mucho crecimiento. Evidentemente aquí es una fase, como se ve, muy explorativa ahora. Hay gente, oye, pues yo tengo un residuo, ¿qué podrías hacer? Sí, sí. Totalmente. Claro. Sí, 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 no, o sea, totalmente. Ahí es un poco lo que hablábamos de el planteamiento de, digamos, lo que es incorporarlo en la propuesta de valor. Es decir, esto es como todo, como hace muchísimos años, pues cuando empezaron las ISO de calidad, pues primero lo tienen, me da igual, las grandes multinacionales. A partir de ahí, si quieres ser proveedor, tienes que cumplir estos parámetros, y para ser proveedor de ese proveedor, pues al final, y en la cadena se va extendiendo. Eso ya es así, es decir, que ya está pasando. Es decir, que como yo sí que soy de los de más de 250, ¿de acuerdo? Esos de más de 250 a partir de enero van a tener que hacer el informe, y de ese informe van a tener que tomar unas mediciones, y de ahí van a tener que hacer unos planes de mejora. Con lo cual, de esos planes de mejora tendré que coger al proveedor y decir, oye, mira, es que para que esto me llegue como tiene que ser desde este planteamiento, y eso tira en la cadena hacia detrás. Por eso ahora vamos a entrar en un proceso de transformación muy grande en la medida en que habrá proveedores que no podrán cumplir eso. Y tendré que buscar unos proveedores
incluso primando pues la proximidad, porque el coste que me genera desde el proceso, automáticamente tendré que estar reordenando, y en ese camino se abrirán oportunidades porque los proveedores, esto hay que verlo desde los dos lados, los proveedores que ahora están aprovisionando a esos clientes, no todos van a cumplir el planteamiento, no todos van a ver que ese es el camino, sino que, oye, pues si podemos salvarlo, vamos por otro sitio y ya está, y se abren oportunidades nuevas para poder entrar. Por eso, todo lo que es el sistema de aprovisionamiento de las empresas va a cambiar bastante en los próximos 2-3 años, y ahí va a haber muchas oportunidades. Pero sí, o sea, al final nosotros siempre decimos que manda la demanda y el cliente es el que va a hacer que todo esto vaya cogiendo más fuerza. Por eso la parte normativa le llamamos más el coche escoba, que es el que va obligando, sino que esto va a ir por delante. Es decir, las empresas ya grandes, por supuesto, todo esto lo tienen muy presente en el sistema, digamos, de compra y de, por así decirlo, toma de decisiones. Con lo cual, aunque no estés en la normativa, si quieres estar competitivo en el mercado y tener una buena propuesta de valor, ya lo tienes que incorporar. Y seguro que con Actiu, que veis mucho las contrataciones, licitaciones, etc., forma parte de las condiciones para poder tener más puntos y tener más posibilidades a la hora de hacer negocio, no por solo la obligación formal. Ahí es un punto que es muy, muy relevante, ¿vale? Por eso hay una parte que incluso de oportunidad de negocio, porque, ya os digo, en estos temas, como va a cambiar tanto, van a haber muchas posibilidades de configurar negocios y actividades que hasta ahora no estaban. Y de hecho, pues bueno, todo el tema de economía circular va a generar realmente muchas sinergias entre empresas distintas y actividades nuevas. Y eso hay que verlo pues desde un planteamiento positivo y de una tendencia clara. Por obligación, como solemos decir, el coche escoba, pues ya está ahí, ¿vale? Hay que decir que esto ya salió en su momento, pero evidentemente la información no financiera ya va a ser una obligación a partir de enero, y automáticamente las empresas van a tener que tener planes de mejora sobre esos indicadores, sobre ese funcionamiento, y eso va a llevar a tener que tomar medidas en todo el funcionamiento interno y en la parte que hablábamos de proveedores y de suministros, ¿vale? Con lo cual es un ejercicio donde vais a ir viendo cada vez un proceso mucho más acelerado en la cadena, porque ya más de 250 empleados, estoy seguro que tenéis muchos ya clientes, ¿de acuerdo?, por no ser que vosotros también seáis ya de los obligados, que van a tener que entrar en esto, y eso va a reportar hacia atrás, ¿vale? A partir de ahí no voy a aburrir, nosotros siempre nos gusta hacer material para que luego poderlo compartir con vosotros, yo voy a veros para que tengáis herramientas, hay montones, ¿vale? Es decir, que a partir de ahí pues hay que hacer cosas, normalmente hay un orden, ¿vale? Pues lo primero, por supuesto, es hacer una primera foto, simplemente por terminar esta parte, que es la memoria de sostenibilidad, ¿vale? Es decir, que es el punto de partida, ¿vale? Para por lo menos hacer un inventario, hacer minería de datos, encontrar los datos básicos que hacen falta, y es el punto de partida, ¿vale? Nosotros es un ejercicio muy, muy relevante en la medida en que es la primera foto del estado del arte que tiene realmente nuestra empresa para poder construir e ir viendo hacia dónde van pues una serie de indicadores y de planteamientos. A partir de ahí pues ya hay una evolución y se puede ir pues bueno a planes de acción ya muy concretos. Lo que hablamos, certificados, hoy ya se puede certificar prácticamente todo, pero como entendemos siempre, esto es un camino, ¿vale? Es decir, el punto de partida nos lo va a dar un primer análisis donde, pues bueno, trabajamos un poco hasta qué punto la sostenibilidad está metida dentro de la estrategia de negocio, en qué espacios puede afectar, y automáticamente ir a hacer un primer ejercicio de memoria de la parte de sostenibilidad como punto de partida. Evolución tiene muchísima, acreditaciones hay muchas, hay una que es, pues aquí en la Comunidad Valenciana, algo que ya salió el año pasado, que es el SIR, ¿vale? Que es, pues digamos, un registro por lo menos no especialmente complicado, ¿vale? Y que me permite ya tener, sobre todo en lo que es la parte de la administración, pues una discriminación positiva, porque las entidades y empresas registradas dentro del SIG ya están identificadas como empresas que están trabajando la parte de sostenibilidad, ¿vale? Y es un ejercicio que no es especialmente complicado,
por supuesto, requiere la memoria, requiere todo, pero bueno, es un paso que no tiene una complejidad, pues yo qué sé, como pues ya habréis oído por ahí, puede ser B Corp, ¿vale? Que es otro planteamiento, pero que ya es un nivel de exigencia y, digamos, de trabajo mucho más grande, ¿vale? Pero por lo menos estar en el registro del SIG es una de las cosas que siempre, en la medida en que vemos que este punto de partida está bien, se puede gestionar y se puede tramitar. Simplemente un poco por terminar, porque aquí lo importante es ver ejemplos de empresas que han estado ya trabajando mucho tiempo durante este proceso. Evidentemente, lo que os decía, lo primero es el compromiso de la dirección. Si todo esto no lo podemos transmitir con el ejemplo, es muy difícil que eso se vaya interiorizando en la organización. Por eso, cuando hablamos de los valores y esta parte de sostenibilidad, tenemos que hacernos un planteamiento más introspectivo de cuánto de alineados estamos nosotros con esta parte. Si no, pues evidentemente la normativa legal es la que nos irá obligando y nos irá estirando, pero esto tiene que hacerse desde una parte más de la convicción y como una parte propia de los valores y entender que forma parte de ese legado que queremos construir la empresa familiar. El tema de la comunicación y la participación, que era otro de los puntos que comentaba importantes. El tema del punto de partida, cada empresa es completamente distinta, según la actividad, pues la parte medioambiental es más relevante y entonces evidentemente la parte de normativa tiene más peso y hay actividades pues, que son mucho más inocuas, que no tienen realmente una problemática en la parte medioambiental y que prácticamente todos los temas ESG se centran en la en la S y en la G. No tiene ninguna problemática o una connotación porque evidentemente tiene una actividad que no tiene esa repercusión o tiene ese peso de la parte de medio ambiente. Ese análisis diagnóstico, como decía, es el punto importante, pero sobre todo porque en ese diagnóstico al final hay que ir a datos, ¿vale? Todos estos temas, el problema es que hay que crear indicadores, hay que buscar datos y cosas, pues, como suelo decir, es minería, ¿vale? Porque los datos están en sitios distintos. Yo quiero hablar del consumo energético y tengo que buscar dónde tengo las facturas, los contratos de suministro, etcétera, etcétera. Luego quiero hablar de CO2 y dónde está la flota de coches, cuáles son digamos, la emisión que tiene que hacer. Tengo que tener datos y esos datos no están unificados en un sitio concreto de la empresa, sino que me tengo que mover entre distintos espacios dentro de la compañía. Por eso que haya alguien que se dedique a aglutinar esa información y que coja el testigo es bastante importante porque si no, incluso la parte fiscal, pues tengo que saber el detalle de los impuestos que pagamos porque los impuestos en el Departamento Económico Financiera lo ven como impuestos, yo lo tengo que ver como aportación a la sociedad, con lo cual tengo que ver cuánto aportamos a la hacienda local, cuánto aportamos a la hacienda estatal y tengo que tener otro tipo de lectura para configurar esa información. Por eso la parte de los datos aquí es relevante y el tener a alguien que coordine esa información que está diseminada por distintas áreas es bastante importante. De hecho, yo creo que esto es un tema que lleva bastante de cabeza el punto de arranque. Luego ya cuando lo tienes monitorizado es mucho más fácil. Priorizar, porque uno de los problemas es que todo esto es muy amplio, es como pues, los temas de ODS, etcétera. Es decir, al final no te puedes perder. La empresa, igual que cuando hablamos de valores, hablamos de 5, 6, 4 valores para focalizar, en esto es exactamente lo mismo, es ver dónde están las prioridades y dónde vamos a poner realmente el foco, porque no se puede llegar a todo y mucho menos siendo una pyme con los recursos que tenemos y en un mercado cada vez más exigente y que requiere de muchas más cosas, no solo en la parte de sostenibilidad. Lo que hablamos, multidisciplinaridad, porque realmente los equipos son siempre multidisciplinares, no es de un área, sino que normalmente son perfiles que tienen que ir cogiendo un rol más transversal y, sobre todo, ver todo el proceso de la cadena de negocio, ¿vale? Esto no puede ser solo de lo que hacemos hacia el mercado, sino que tiene que ser desde la materia prima, desde el proveedor, incluso del proveedor e ir hacia atrás como en cualquier otro proceso para tenerlo garantizado. A partir de ahí es donde se puede tener una configuración. Dentro de eso, algo muy típico, pues bueno, lo primero que se hace es elegir
dentro de los distintos ODS, ¿vale? Pues un alineamiento donde, como se dice, no, pues es que 17, que eso nos pasa mucho, al final, por simplificar, os lo simplifico yo en 10 ya, que habitualmente las empresas se suelen mover en esos, ¿vale? Es decir, porque el foco, o sea, la definición de los ODS es para un planteamiento mucho más macro, pero realmente el alineamiento habitual, si no es por una actividad concreta de tu negocio, suelen estar en estos 10 ODS, ¿vale? Y de esos 10, incluso los que se han marcado con rojo, suelen ser los más habituales. Con lo cual, no es tanto un problema de anclaje o alineamiento con los ODS, sino la concreción de qué cosas son las que vamos a hacer dentro de la sostenibilidad con el presupuesto y los recursos que tenemos y desde el diagnóstico de lo que tenemos para mejorar y evolucionar hacia esos ODS. Ahí es donde está de verdad el ejercicio complejo. Lo que pasa es que muchas veces pues, el arrancarlo cuesta bastante porque evidentemente todos estos temas de sostenibilidad son muy amplios, se oye mucho y evidentemente de lo que se trata es de simplificar para poder empezar lo más fácilmente posible. Pero bueno, un poco lo que hemos intentado es recorrer ese camino, ¿vale? Pero, como suelo decir, aquí lo importante no es contar cómo habría que hacerlo, que, pues bueno, si os ha servido, evidentemente es lo que buscamos, que ayude a inspirar, pero lo que es importante es conocer, pues bueno, ejemplos de empresas que ya han recorrido ese camino y que están recorriendo, porque es un camino de largo plazo, pero que puedan servir pues bueno, de inspiración de cómo se puede empezar y cómo poder trabajar esta parte de valores, esta parte de legado y cómo la sostenibilidad integrarla en ese esquema y, por supuesto, que sea clave en el desarrollo y la ventaja competitiva del negocio. Y ahí sí que quiero dar las gracias y, sobre todo, la participación así un poco buscada rápidamente con Carmen y con Ángeles para que nos puedan contar un poco la experiencia de Actiu, que es una empresa que, como conocéis todos, pues bueno, tiene una actividad importante a nivel internacional y con unos productos y con unas características pues que entran muchas de las cosas que estábamos hablando, y Grupo TM, donde precisamente el sector inmobiliario pues también esa parte de sostenibilidad es uno de los retos que tiene y como un buen ejemplo de cómo se está integrando en el modelo de negocio. Así que pasaría ya realmente cambiamos ahí un poco el registro y pasamos a la segunda parte. Sí. Y sobre todo un poco el cómo habéis evolucionado vosotros y habéis incorporado primero la parte esta de los valores y la parte del legado y la parte de sostenibilidad. Y luego sobre todo contar un poco qué es lo que estáis diciendo, sobre todo para que la gente vea esto que estábamos hablando. Cada empresa tiene una hoja de ruta distinta, tiene que tener pues evidentemente una posición de partida diferente y además la sostenibilidad es un concepto tan amplio que en cada empresa hay que priorizar hacia unos focos y eso es lo que marca realmente esa hoja de ruta. Así que si quieres, un poco lo cuentas tú y así luego vamos combinando y cambiamos ahí luego de sector. ¿Se oye, no? ¿Se oye bien? Vale, pues en nuestro caso en Actiu, como sabéis, nos dedicamos al movimiento de espacios y espacios no solo de oficinas, sino también terciarios. Y lo que hemos hecho es un trabajo importante en los últimos años a nivel de canalizar muchísima información que estaba en la empresa, que estaba en algunas áreas más trabajada que en otras, y vincularlo, toda esa información que ya estaba en la empresa, todo ese saber hacer que había, vincularlo a lo que la familia quiere, a lo que la familia tiene como propósito, los valores que nos definen como empresa. Entonces se ha hecho mucho trabajo, no sé por dónde empezar. Pero bueno, desde los valores que efectivamente hay un valor que antes, hace 20 años, decíamos mucho, que es el tema de la internalización. Ahora ese no está y está, en cambio, lo que es el bienestar. Hay otros valores, como es, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad, que siempre ha estado. Ese ha sido, de hecho, se ha potenciado mucho en los últimos años. A partir de esos valores se ha vinculado mucho un trabajo que se ha hecho interno, también externo, con los grupos de interés, con la matriz de materialidad. Se han sacado los ODS, que de los que tú has dicho, 5 o 4 coinciden con los nuestros. Y a partir de ahí, pues a nivel de la familia, se han trabajado mucho hacia dónde queremos ir, que realmente qué empresa queremos ser. De hecho, ese modelo de qué empresa queremos ser puede variar cada 3-4 años por todas las cosas que pasan, el entorno, por el negocio. Y a partir de ahí lo que hacemos es, a nivel interno,
se formó un comité de sostenibilidad que están representadas por las áreas más importantes de la empresa. Todos los meses se reúne y para mí la clave ha sido ese comité. Porque habían cosas que no es que esto es de comunicación, no es que esto es de producto, no es que esto. Entonces, ahí se consensúan y se establecen metas. Vamos a trabajar este proyecto, vamos a ir con esta colaboración. Entonces, ya no es te paso la pelota y tú ya. No, esto es de todos. Y para mí ha sido realmente lo que ha hecho que vayamos avanzando. Aparte que luego la empresa, la dirección, tenía muy claro qué camino tenemos que coger. La dirección dijo que teníamos unos objetivos a nivel de producto, de certificaciones, de mercados, y ahí hemos tenido carta blanca. O sea, todos los medios disponibles. Entonces, por esa parte lo hemos tenido fácil también. Muy bien. ¿En vuestro caso, Ángeles? En nuestro caso, en el caso de ETM, la realidad es que la aproximación a todos estos asuntos de sostenibilidad o responsabilidad corporativa, que es como me gusta llamarlo, viene a través del gobierno corporativo. Es decir, hace muchos años ya, me parece que fue en torno a 2015, y ocurre por un hecho determinado que es la muerte de mi padre, la primera generación y el fundador, y entonces hay que rehacer los órganos de gobierno, hay que revisar cómo queremos y cómo vamos a hacer las cosas, y fue a partir de 2015 que nos dimos cuenta que la reestructuración de los órganos de gobierno y la relevancia que tienen los órganos de gobierno y en concreto el Consejo de Familia en una empresa familiar, como no puede ser de otra manera, en estos temas tan relevantes y que para mí son competencia nata y una de las funciones del Consejo de Familia, obviamente la revisión de los valores, la revisión de la misión, de la visión y hasta dónde quieres llegar en los planes de responsabilidad corporativa o hasta dónde quieres llegar en la sostenibilidad y cómo integras eso en la estrategia global de la compañía, ¿no? Entonces te das cuenta que ciertamente están dispersas determinadas funciones y hay huecos y silos que no se sabe quién lleva esto o lleva lo otro, cuando uno es una de las partes más relevantes de la agenda de un consejo de familia. Por tanto, lo primero que hicimos en este caso fue revisar de nuevo los valores, a ver si estaban de acuerdo con o los compartíamos, había que modificar algo entre nosotros mismos en la segunda generación. Y ya incorporamos, revisar la misión y la visión, y ya incorporamos en 2015 el término sostenibilidad y buen gobierno. En 2015 en la visión. Claro, por aquel entonces esto del buen gobierno nosotros mismos hemos aprendido sobre la marcha. No se sabía muy bien a qué se quería referir o por dónde íbamos a ir, ¿no? Y sonaba un poquito IBEX 35, ¿no? Pero aún así hemos aprendido muchísimo a partir del buen gobierno, porque a partir de ahí se han ido desplegando todo este tipo de acciones relacionadas con la sostenibilidad, con el buen gobierno, con los grupos de interés, con los valores, con la alineación, etc. Y si tuviéramos que hacer un timeline sobre qué recorrido hemos hecho desde entonces hasta hoy en día, ni que decir tiene que esto es largo, costoso, hay que consensuar mucho, a veces propuestas son desestimadas, tienes que volver otra vez, cambiar, volver, insistir. Es decir, es un tema de largo plazo porque, como comentábamos, la cultura empresarial no se hace en 2 noches, ni en 2 días, ni en 3. Es para toda la vida. Es pico y pala, ¿no? Entonces, como digo, el timeline, pues primero fue la revisión de la visión y introducir el término, eso fue crucial porque es que no, míralo, lo pone ahí. Es que lo pone ahí. Entonces, tener esa palanca ahí para poder... Lo pone ahí y está aprobado, que te ha aprobado. Bueno, entonces luego fue el código ético, teníamos que revisar el código ético y el código ético definía un montón de comportamientos alineados con los valores y era bastante exigente. El código ético necesitaba de un despliegue de políticas corporativas
tremendo para poder garantizar que eso era lo que queríamos y hacia ahí íbamos a ir. Después del código ético fueron las distintas políticas corporativas hasta que llegó la de política de responsabilidad corporativa antaño. Entonces, bueno, alguien tiene que decidir y definir qué es una política de responsabilidad corporativa y qué queremos hacer. O es que resulta que el fundador va a donar aquí, el otro va a donar allá, el director de turno resulta que su interés es el fútbol, el otro el interés es los alimentos. Alguien tendrá que poner orden en lo que significa, o por antaño significaba la acción social fundamentalmente, porque esto ha evolucionado. Entonces pusimos orden en qué queríamos en relación a la política de responsabilidad corporativa por grupos de interés, por importe y por líneas de actuación, acorde y aprobado por el Consejo de Familia, no por el directivo de turno o por el de enfrente. Es decir, estas son las líneas de actuación que la familia aprueba, estos son los importes y estos son los grupos de interés donde hay que desplegar la acción social. Luego vino efectivamente el primer plan director de responsabilidad corporativa, luego vino la comisión de responsabilidad corporativa, luego el segundo plan de responsabilidad corporativa y ahora estamos en el punto que hemos denominado de liderazgo responsable, porque al final hay que reconvertir de nuevo con los ESG los comportamientos de los líderes con nuevos parámetros y nuevos prismas, ¿no? A través de lo que nosotros denominamos la triple R, que es rentabilidad, riesgos y reputación, que es la conexión de la competitividad, la conexión de la competitividad con la sostenibilidad y con el liderazgo responsable, ¿no? Y al final con los valores. O sea, esta triple R es una manera de cambiar. Yo sostenibilidad no lo llamo, bueno, porque es que Entonces, responsabilidad. yo lo llamo responsabilidad corporativa, porque impregna muchísimas más cosas desde mi punto de vista. Un liderazgo responsable, con lo que significa ahora la responsabilidad, con los comportamientos de las personas alineados con los valores, que como no puede ser de otra cosa, pues tienen que ser comportamientos responsables con el medio ambiente, comportamientos responsables en el buen gobierno y comportamientos responsables en los aspectos sociales y con nuestros grupos de interés, ¿no? En fin, no me quiero liar. Perfecto. No me Como veis, es quiero un liar. ejemplo de una empresa que ya tiene un largo recorrido dentro de lo que es la estructuración Bueno, y lo de último toda, ya, de toda esta el parte. empujoncito ha sido la ley, ¿no? Claro. Exacto, la ley ya, pero vosotros lleváis muy por delante. Menos mal que ya estamos un poquito preparados, porque nosotros sí que somos de estos, de los 250 empleados, sí que estamos obligados a cumplir el informe de información no financiera, la INF. Por tanto, todo este asunto de los datos y de los KPIs y de la recopilación de datos nos ha costado, pero siempre hemos comentado que no hay nada como poner un KPI para mejorar. Aunque al principio esté todo mal, por muy negativo que sea, un es desastre. mejor que no tener nada. La cantidad de mejoras y el recorrido que hemos hecho de mejoras buceando a lo largo de la organización para saber cómo es posible esto, ¿quién responde de este dato? ¿Quién responde ¿Quién sabe esto? ¿Quién sabe lo otro? No se sabe quién sabe. Es que no se sabe quién sabe, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer un buceo tremendo alrededor de la organización, y siempre ha supuesto, cada año que hemos publicado una memoria, unas mejoras considerables, o sea, internamente. Con respecto a ahorro de costes también, como dice Tomás, es un ejercicio de eficiencia organizativa y de ahorro de costes muy importante. Un poco como veis, las empresas que van por delante, es decir, la normativa, es decir, pero la clave un poco, y ahí sería un poco preguntar, es decir, ¿veis que la sostenibilidad es realmente, como decir, una estrategia competitiva dentro del PCE? Tenemos la percepción ya no por la obligación legal, sino por la dinámica de mercado y por lo que estábamos hablando antes, que realmente es algo que tiene que estar como ventaja competitiva dentro del negocio. ¿Cómo lo veis vosotros desde Por vuestro sector? supuesto. Hoy en día, bueno, como decías, Ángeles, sí que es verdad que al
el tema de la sostenibilidad, por ejemplo, cuando te certificas o te metes ya en temas más de reporting, tienes que medirlo todo, ¿no? Se mide todo. Entonces, pero no solo mides aguas arriba, aguas abajo, o sea, tu fábrica, aguas arriba y aguas abajo, proveedores, clientes, transporte, logística, entonces ahí tienes muchísima información. Claro, con esa información puedes trabajar mucho. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo estaba escuchándote y me ha venido un tema a la cabeza. Claro, por ejemplo, ahora cuando yo hago una oferta, pues suelen pedirme precios, garantías, perenidad de gama, servicios, logística a medida, bueno, muchísimos temas. Pero hay un tema que algún día me van a pedir, que yo el otro día lo estaba hablando con una compañera, y es la huella de carbono por kilo de producto. Esa silla, por cada kilo de silla, ¿qué huella de carbono tiene? Porque a mí, por ejemplo, me preguntaba, respecto a otros fabricantes, ¿cuánto más huella o menos tenemos? Entonces, ese dato es muy difícil, porque yo, por ejemplo, tengo alcance 1, alcance 2, alcance 3. Hoy en día solo es obligatorio alcance 1 y alcance 2, con lo cual todo lo que está publicado en la página del Ministerio, casi todos son alcance 1, alcance 2. Y de industria no hay casi nadie que tenga, de mi sector nadie. Entonces, claro, me pongo a ver internacional y, claro, con las memorias, lo hablábamos antes, el papel es sufrido, el papel lo coge todo, el Excel lo coge todo. Entonces, claro, la gente comunica lo que quiere y eso no es... Entonces, claro, digo, jolines, yo no voy a comprarme como todo, porque yo sé lo que tengo, igual es mi huella de carbono, yo sé el año pasado, yo sé cuáles son mis planes de mejora, pero eso... En cambio, sí que puedo comparar el kilo de silla, la huella que tiene. Entonces, al final, yo creo que a nivel competitivo, a nivel de mercado, se abre otra dimensión. Cuando venga una solicitud pública, una licitación, cuando venga un concurso, cuando vea un proyecto de un cliente. Y, claro, habrá clientes que están sensibles a este tipo y otros que no. Los clientes grandes van a estar sensibles porque... Por obligación. A mí hay clientes que me piden qué hago yo con el uso de vida de mis productos porque los cojo, tal cual. Entonces, para que ellos tengan una buena valoración en sus reportings, yo tengo que dar mucha información. Con lo cual, si yo doy esa información, ellos estarán más contentos de trabajar conmigo que con otro fabricante que no dé esa información. Entonces, al final... Hoy en día también creo que vamos a ir a un tema de tamaño, porque aquellos muy pequeñitos que no tengan esta información, esa trazabilidad, cadena de custodia, todo, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos trazado pues, por ejemplo, en el caso de Leveles, de la cuna a la tumba, todos los impactos que tiene ese producto en ese proceso. Tengo todo argumentado, con certificados, con muchísimas cosas que... Va a haber una selección de mercado. Claro. Sí. Va a ser difícil que se pueda cumplir. Claro, porque me pasa que yo tengo proveedores locales y me tengo que meter en sus oficinas y en sus proveedores y facturas para decirle qué dato busco. Claro. No, es que yo quiero que en la Gotex me mires la acrílica 100 que está aquí. Claro. Y la que tú me has enviado no es acrílica 100, es una parecida, pero no, yo quiero que ponga acrílica 100. Claro. Entonces, claro, esto los grandes lo tienen más fácil, que tampoco lo tienen, ¿eh? Ahora todo el mundo está intentando montar y estructurar toda esa parte, pero por eso las empresas que ya lo tengan o estén ya trabajando en eso van por delante de las que lo van a tener. Y luego nos pasa, que sufrir. En el caso de esto, cuando ya vas a temas de origen, que hay fábrica o empresarios o empresas que dicen que si no hay una carta de confidencialidad no te pasan esa información, pero es que a veces hasta con esa carta tampoco te la pasan. Entonces, estamos en un mundo donde estamos pidiendo información que todavía la gente no está acostumbrada a utilizar, a gestionar, a dar importancia, a medirla, y ahí es donde estamos encontrándonos muchos fabricantes piedras. Sí. Es uno de los caminos que va a ser más difíciles para fabricantes y proveedores que no podrán seguir siendo proveedores, y proveedores que habrá que llevarlos de la mano para que se vayan sumando a toda esta parte. Pues la parte industrial es una de las que más va a cambiar con todo este funcionamiento. Y en la parte un poco más de consumo, hacia la venta, en este caso, de viviendas, ¿se nota una aportación en la parte de sostenibilidad dentro de la estrategia de negocio? Pues
sí se nota, es decir, de otra manera, nosotros estamos inmersos ahora de nuevo con la encuesta de doble materialidad, porque ya hicimos la encuesta de materialidad con la ley, con los requerimientos anteriores, que simplemente es preguntarle a nuestros grupos de interés, tanto clientes como proveedores, como accionistas o comités, empleados, en qué deberíamos de centrar nuestros esfuerzos. Y fíjate que nos sorprende lo que realmente le preocupa a nuestros grupos de interés. Nos sorprende. A los clientes les preocupa que el mar esté bien, en nuestro caso, porque nos dedicamos al turismo residencial y quieren cuidar el Mediterráneo y quieren que el mar y las playas estén bien, que las playas estén limpias. El medio ambiente le preocupa en esa línea. Le preocupa el medio ambiente porque nosotros vendemos un producto que la gente viene a pasar las vacaciones aquí y obviamente quiere estar en un entorno sin contaminación y con las playas limpias y el mar limpia. Quiere que su casa tenga eficiencia energética, cada vez lo demanda más, no quiere residuos en el entorno de las urbanizaciones y es algo bastante obvio en las cuestiones medioambientales que exigen nuestros clientes. No estamos en la línea de Carmen con tanta certificación porque son productos Soy industria. Entonces, pues eran dos ejemplos muy diferentes. Exacto, de estadios son diferentes. productos distintos y entonces es verdad que cada vez le prestamos muchísima más atención a cosas que ya nos parecían obvias y no existía el término sostenibilidad, que la playa tiene que estar limpia y que el mar no le puede pasar nada, es una obviedad, ¿no? Y entonces en el ámbito de los proveedores también, la preocupación por los proveedores pues es de gobernanza, pagar en tiempo y forma, hacer la homologación de los proveedores, responder a los compromisos que tenemos con ellos, es decir, en relación a los empleados, pues esto sí que está cambiando a lo largo de los años bastante porque las necesidades van cambiando con la sociedad, pero en el ámbito social y sobre todo de empleados, pues todo el mundo, la captación, atracción y formación del talento y programas de beneficios o plan valor empleado es uno de los puntos de la ESE más relevante y pues claro que lo demandan, todos estos asuntos de conciliación, hasta ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar. Cada año se mejora un poquito más el plan valor empleado. Y claro, en fin, estos conceptos están calando enormemente en todos nuestros grupos de interés. Falta, es verdad, algunas veces no podemos homologar proveedores porque es que no hay. No hay proveedores que cumplan. Es decir, si te pones en plan pejiguero de homologación, pero si es que solo tengo dos, ¿qué voy a homologar? En fin, que no me falle. Los dos que tengo. Que no me falle, hay que poner los pies en el suelo y en la tierra y tratar de ahormar todas estas líneas de actuación de los planes directores de responsabilidad corporativa, obviamente con la estrategia y, como tú has dicho, pues priorizar. Lo primero va lo primero y lo segundo y lo tercero lo tercero. Priorizar, no todo a la misma vez y desde luego nunca, desde mi punto de vista, el asunto del greenwashing, que es vender por vender algo que no soy. Vender por vender algo que no soy o decir algo que no me... ni siquiera tú mismo estás de acuerdo, ¿no? O sea, que lo que digas lo hagas, hasta donde puedes llegar, llegas, porque algunos no nos obligan. Hay cosas que son voluntarias, que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, el Consejo de Familia tiene que estar de acuerdo, tiene que liderarlo con el ejemplo, como acabas de decir, porque si no... Vamos a ver los objetivos que nos ponemos nosotros cuatro, de ti para mí, pues como que no, ¿no? Es decir, o están desplegados o no vale de nada. Poco a poco, y si hay que volver a revisar, pues se revisa las veces que haga falta. Todo el tiempo del mundo tenemos para revisar hasta que las cosas encajen y estemos de acuerdo. Es un punto muy importante que comentas, Ángel, es decir, sobre el tema del greenwashing, es decir, si no hay que mirar tanto hacia afuera, es ver qué cosas tenemos,
aunque sean poquitas, y sobre eso potenciarlas y desarrollarlas. No ir a ofrecer o plantear cosas que no somos, porque eso hoy en el recorrido en el mercado es muy corto y es muy difícil de trabajar. Y luego otro que es muy importante, que es el análisis de materialidad, que al final, un poco por las empresas que no estén más acostumbradas a este tipo de cosas, es simplemente con los stakeholders preguntar en qué aspectos, ya no solo la opinión de la familia y de la propiedad, sino en qué aspectos esos stakeholders piensan que deberíamos de ocuparnos preocuparnos, ¿vale?, en los temas de la parte social, la parte medioambiental, la parte de gobernanza. Y muchas veces pues te encuentras cosas donde a lo mejor para ti pues no es tan relevante o no habías caído que era tan relevante, y en cambio hablas con todo tu entorno y todos los stakeholders, y para el resto ese tema es muy importante y lo asocian mucho con la compañía, con lo cual evidentemente es un tema que hay que reflexionar y hasta qué punto lo quieres hacer tuyo y sea uno de esos ejes de trabajo dentro de la parte de sostenibilidad. Un poco por esa parte de ese camino. Internamente también hay que hacer esa formación, porque correcto. Nosotros, por ejemplo, cuando el Día del Agua, ODS, y lo comentamos, explicamos, el tema del día del reciclaje, recordamos cómo hay que separar, recordamos que las basuras, el color verde, el color... O sea, al final es también mucha comunicación interna, constante, de machaca, de reforzar, que a veces el día... es que cómo hay que tener... O sea, los ODS o el Día del Medio Ambiente, qué significa, cómo cada uno en su casa puede participar y puede colaborar, porque no todo se quede en la empresa. También hay mucho por parte nuestra de comunicación y formar de mejores prácticas. Sí, no, porque pasa lo mismo. Las personas tienen que ser sostenibles no solo en el trabajo, sino en su hábito y sus comportamientos, con lo cual hay una labor pedagógica que va más allá de lo que es el entorno estrictamente laboral. Dentro de esto, un poco... ¿En qué fase de la hoja de ruta, digamos, os encontráis vosotros dentro del proceso? Que evidentemente ya hemos dicho que esto es de largo plazo y que es un tema de prioridades, porque no se puede acometer todo y hay que partir de la realidad. Tengo los proveedores que tengo y tengo que trabajar con ellos, y lo que tengo que hacer es ver cómo llevar. ¿En qué fase un poco os veis y cuáles son los retos que tenéis hacia adelante en ese camino hacia la sostenibilidad? Bueno, en nuestro caso ahora mismo estamos ya cerrando unas certificaciones importantes de producto. También estamos cerrando B Corp. Ahora la ISO 55000 sería el próximo paso, que es la gestión energética. Ahora lo que nos estamos planteando es, vale, tenemos mucho, te comentaba un poco, tenemos mucho certificado, tenemos muchas garantías, pero a ver, yo quiero comunicar certificados. Yo, ¿cómo voy a comunicarme con mis grupos de interés? Realmente esto viene de siempre. Nuestro parque industrial sirve como ejemplo de un edificio WELL, LEED, de espacio regenerativo. Pero ¿cómo todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, lo ponemos en valor sin ir a saco con certificaciones, sin ir a saco con números, que tenga un poco más de propósito? Entonces estamos ahí, a ver ¿qué aire le damos, ¿no? ¿Qué aire le damos sin irnos demasiado a lo táctico, pero tampoco estar... Entonces hay un concepto que se está trabajando ahora, que es el Life Friendly Spaces, que estamos ahí intentando, pues toda nuestra propuesta de valor, darle un sentido, ¿no? Como espacio regenerativo, como futuro, como bienestar, y apoyándonos pues en todas las herramientas que tenemos. Para igual la sostenibilidad que esté metida también dentro de toda esa comunicación. Por supuesto, estratégica total, sí. Pero sin querer ir tanto al operativo, ya ir... ¿Sabes? Y encima todo lo que tenemos acompaña lo que decimos, lo que aspiramos y nuestro propósito. Pero ahí estamos ahora. Muy bien. ¿Y en vuestro caso, Ángeles? Pues nosotros estamos como he comentado antes, con el liderazgo responsable. Eso a mí últimamente me lleva de cabeza a ver cómo podemos intentar hacerlo bien, convencer y conseguir todos los objetivos al mismo tiempo. Y es decir, cómo tenemos que cumplir con la doble materialidad en el 25, es decir, tenemos que tener hecha la encuesta de doble, es decir, la de materialidad ya no nos vale. Ahora tenemos que hacer la doble encuesta de materialidad en 2025. Eso requiere un trabajo ingente, ¿no? Porque requiere la base de datos, preguntar a todos los grupos de interés, saber qué preguntar. Bueno, hay un estándar.
eso que sea acertado y reportarlo, ¿no? Entonces, queremos ligarlo todo, es decir, a ver si somos capaces de tener la doble materialidad con los directivos y cruzarlo con el liderazgo responsable y al mismo tiempo con la cultura responsable del plan estratégico. Hicimos el otro día un ejercicio muy relevante porque tenemos ya el estándar de la doble materialidad súper interesante, porque la verdad es que es algo muy obvio, es que no es nada, suena así un poco raro, pero es que son preguntas tan obvias. Y hicimos el ejercicio de cómo lo hacemos. ¿Simplemente lo enviamos por email a los directivos y que conteste? No, porque no, ni caso. Es decir, empieza sí, no. Perdona, vamos a ver. Es que hay que entender las preguntas, hay que profundizar un poco. Y determinamos que íbamos a hacer unas sesiones de formación con el equipo directivo para contestar la encuesta al mismo tiempo y ver qué diferentes prismas y opiniones hay incluso entre el equipo directivo sobre los mismos aspectos. Sobre los mismos aspectos. Es decir, ¿cómo quiero yo desplegar hacia abajo si sobre aspectos muy sencillos, que aparentemente por deberían ejemplo, de estar claros? ¿Cómo impacta la solvencia económica en la cuenta de resultados de la compañía? Hay preguntas muy obvias, pero que no es tan obvio. Porque tú le preguntas al de personas y tiene una, le preguntas al otro y tiene cada uno una respuesta diferente. O simplemente dice que no afecta y el de la derecha dice que afecta muchísimo. Entonces, el ejercicio ese de desplegar hacia abajo el ESG, cruzarlo con la doble materialidad, cruzarlo con el alineamiento de los valores, además llamarlo liderazgo responsable y además que vaya en la estrategia de la cultura, pues ya. Tenéis ahí un reto importante ya, eso ya tenéis ahí. Mortal. Exacto, ya tenéis es posible ahí. que de aquí es un triple mortal, no lo siguiente. Entonces, en eso estamos. Muy bien. A ver. Perfecto. Pues nada, y un poco por terminar, casi os diría un poco, como las preguntas las tendremos luego en la comida, es decir, ¿qué recomendaríais un poco como conclusión a cualquier empresa que tenga que empezar un poco en este camino de desarrollar la sostenibilidad e integrarla dentro de los valores y el legado de la empresa familiar? Bueno, pues yo en mi caso, primer consejo sería ser realistas y hacer un ejercicio de transparencia, porque la sostenibilidad es un camino. Yo no puedo ser sostenible en medio año, ni en un año, ni en dos. Es un camino. Porque normalmente lo que tú tienes como objetivos se tienen que medir 2, 3 años y entonces ahí empiezas, o realmente las palancas, en nuestro caso industrias, no es yo cambio de proveedor y ya soy sostenible, no. Luego priorizar, no puedes atacarlo todo. No puedes atacarlo todo y hay que tener gente que entienda interiormente de qué va el tema. Por ejemplo, el otro día decía un compañero de compras, no, toda la madera tiene que ser FSC. Pero claro, es que dice en este caso una chica técnica, dice, pero es que si es toda FSC, toda es virgen, no hay nada reciclado. Entonces, hay que tener a alguien dentro que te oriente un poco cuál es la combinación, el mix, porque no todo lo reciclado es lo mejor, no todo lo sostenible es lo mejor, no todo lo eco es lo mejor. Entonces, hay ahí un poquito que hay que ir un poquito hacia abajo, profundizar y según tu estrategia, tu producto, tu mercado, ¿qué te interesa? Y lo importante es ser transparentes y comunicar progresos, pero no lo tengo todo, no. Estoy en proceso esta es mi hoja de ruta, ahora estoy aquí, dentro de medio año mi objetivo es este, voy a trabajar estos aspectos y es muy importante el apoyo de la dirección, muy importante, y de la propiedad. Sin eso va a quedarse pues gente que va a intentarlo, que se va a desmotivar, que se va a desgastar, no va a haber alineamiento, la gente somos animales de costumbres y el que compra siempre va a la inercia, no va a pensar que hay un proveedor nuevo que tiene unas garantías y luego hay que hacer formación, porque la gente que no sabe cómo tiene que comprar no puede comprar mejor, la gente que está vendiendo no sabe cómo vender mejor, ¿no? A veces, si todos los que tenemos en la calle supieran todo lo que tenemos bien, venderían el doble, el triple y hace falta mucha formación. Muy bien. En tu caso, Ángel, ¿qué recomendaciones? Las recomendaciones, pues como para mí este asunto está intrínsecamente ligado a los órganos de gobierno
y al Consejo de Familia, Consejo de Administración, para mí estamos hablando de empresas familiares, casi el 90% de las empresas familiares son de la provincia y lo que quieren es continuidad a largo plazo y transmisión de legado. Si las empresas no le ponen especial énfasis y atención al desarrollo de estos asuntos en el Consejo de Familia y no institucionalizan los órganos de gobierno, esto no se puede llevar a cabo. Porque sin órganos de gobierno, sin recursos y sin personas, las cosas no se hacen solas. Se harán, pues uno por aquí hace una cosa, el de la derecha hace otra, el de la izquierda hace otra, pero para que tú quieras trasladar el legado a las segundas generaciones o las terceras generaciones se impliquen en los valores, en el liderazgo, en lo que significa la sostenibilidad para la compañía, lo que significa la estrategia, para que se impliquen, tienes que contar con ellos. Para contar con ellos debe haber un órgano de gobierno. Para haber un órgano de gobierno lo tienes que institucionalizar. Para institucionalizarlo tienes que hacer un reglamento, tiene que hacer unas reuniones, tiene que haber unos temas, se tiene que incorporar en la agenda estos asuntos. Y hay un trabajo para mí de gobernanza, primero de gobernanza siempre. Primero de gobernanza, porque sin gobernanza no se puede desplegar, porque no sabe quién toma las decisiones, para qué toma las decisiones, cuándo se toman las decisiones, con qué recursos se toman las decisiones, no se sabe. Entonces, ¿cómo vas a hacer cosas? ¿Las harás a salto de mata o bueno? O, en fin, para mí el consejo es: esto es de vital importancia, es el legado de las compañías, bien entendido, y para eso los órganos de gobierno tienen que funcionar y las funciones de los órganos de gobierno tienen que estar claras y a partir de ahí tiramillas hasta donde el consenso llegue. Muy bien, es importante que la parte de órganos de gobierno esté liderando todo este proceso. Nada, en principio estamos ahí en tiempo, pero Juanjo, más o menos ahí, estamos ahí. Porque o sea, más o menos, pero yo creo que el tema era interesante y sobre todo coger su experiencia. Vamos a poder continuar en el almuerzo. Yo, si os parece, un aplauso a... Muchas gracias. Hay 5 sitios reservados.